en esta vida o en la otra. En la iglesia comúnmente se escucha decir acerca de la reencarnación de las personas, aquellas que regresan a la vida en otro cuerpo y en otro espacio del tiempo. Quizás es uno de los más grandes misterios, los cuales ya han sido comprobados por algunas personas, quienes cuentan sus experiencias que vivieron en otras vidas pasadas. Mi historia es la siguiente. Tal vez no me crean en su totalidad, pero si estoy compartiendo todo esto, es porque deseo que alguien más se identifique, y quizás otras personas como tú, o quien esté escuchando esta historia, logren darle mayor credibilidad como en realidad se merece este tema. Recuerdo cuando me enamoré perdidamente de Alfonso. Él al principio, como todo hombre, me bajó la luna y las estrellas. Sin embargo, durante nuestro noviazgo, siempre se portó como un hombre bastante posesivo conmigo. Al principio todo era algo sano, pero con el tiempo comenzó a decirme aquello que no le gustaba en primer lugar de mi persona. Por ejemplo, en cómo me vestía, al estar acostumbrada al maquillaje y a las minifaldas. Bueno, en ese tiempo estaban de moda, y las chicas usaban esos atuendos. No obstante, para Alfonso eso era algo indecente, y propiciaba que otros hombres voltearan a mirarme. Cosa que a veces pasaba, porque decían que yo era muy bonita. Después de la vestimenta, me prohibió hablarle a mis amigos. Yo en realidad era muy sociable, y tenía muchos conocidos, quienes me invitaban a fiestas o a reuniones familiares. Alfonso decía que todos querían conmigo, y me prohibió rotundamente volver a frecuentarlos. Entonces yo lo obedecía, porque lo amaba mucho, y creí que él a mí también. Con el paso del tiempo comenzó a golpearme cuando estaba enojado. Es que yo lo hacía enojar cuando no obedecía. Por esa razón descargaba toda su furia, y hasta cierto punto le pedía perdón por no comportarme a la altura de su persona. Para mí, Alfonso tenía toda la razón. Eso a mi madre no le gustaba, porque siempre peleábamos por eso. Ella se metía mucho en mi vida, diciendo que ese hombre no me convenía. Sin embargo, Alfonso hacía todo eso porque era así como me quería, y me demostraba todo su amor. Al pasar los meses, me quedé sola sin nadie. Ya no tuve amigos, o más bien ellos se alejaron de mí. Me fui de la casa de mi madre. No soportaba todo el día sus reproches, según ella, para que abriera mis ojos. Pero yo estaba bien. Me encontraba feliz junto al hombre de mi vida. Sinceramente, no me importó alejarme de todos, porque Alfonso me propuso matrimonio, y en una ceremonia donde solo asistió su madre y unos conocidos de él, nos casamos en el registro civil. A partir de ese momento, me convertí en su esposa, teniendo en cuenta todo lo que no debía hacer para evitar que se enojara conmigo. Por esa razón, dejé de usar maquillaje y compré ropa holgada para no mostrar mi cuerpo a otros hombres, porque yo solo era para mi esposo. Nos fuimos a vivir a su casa con su madre, pero al poco tiempo ella falleció. A ella la golpeaba porque no hacía las cosas como ordenaba, y si trataba de defenderla, me tocaban igual los golpes. Bueno, es que él tenía un carácter muy difícil, y lo hacíamos enojar. Aunque todo el tiempo tratábamos de hacer las cosas bien cuando llegara de trabajar, como tener la comida servida en la mesa, con tortillas hechas a mano, porque él odiaba las de tortillería. Por esa razón, aprendí a cocinar lo que le gustaba, y con mucho cuidado. Todo tenía que estar perfecto, porque Alfonso tenía buen paladar, y sabía distinguir los sabores. Si no le gustaba, aventaba el plato y hacía que me comiera todo del suelo.
Y pues era mi culpa, por no hacer bien las cosas. Por cualquier descuido mío, terminaba propinándome una golpiza. Recuerdo una vez, cuando no tuve su ropa planchada. Tenía que salir por la tarde-noche, y no me había dado tiempo de acomodarla. En ese momento, furioso me la exigió, y al no tener sus demandas, me golpeó muy fuerte. Por ese motivo tuve 3 abortos. Quedé embarazada en varias ocasiones, pero como me portaba muy mal, Alfonso me golpeaba y perdía a los bebés. La última vez terminé con una hemorragia y tuvieron que quitarme la matriz. Sin embargo, había veces que llegaba con un obsequio para mí. En ese momento me sentía muy feliz, y más porque me hacía el amor de una manera exquisita. Por eso yo estaba completamente segura de que él me amaba en verdad. Alfonso me quería, pero a su manera. Con el paso del tiempo, sufrí varias lesiones en el cuerpo, producto de tantos golpes. Me quedé coja de un pie, porque una tarde me dio de patadas en el suelo, cuando arruiné su chaqueta favorita en la lavadora. Después me disculpé y tuve que conseguir dinero para reponer esa prenda que era un poco costosa. Me acostumbré de alguna manera a su forma de amor. ¿Que si me violentaba? Sí, pero también me amaba. Un día llegó muy borracho del trabajo. Yo sabía que tenía otras mujeres, aunque ellas eran quienes lo buscaban, y como todo hombre, no se resistía. En ese momento, no tuve la comida servida. Había tenido temperatura en todo el día, y me dolía mucho la espalda por una fractura en mi costilla. Alfonso se puso a gritar furioso por no tener listo a su llegada. Entonces en ese instante le pregunté por qué olía a perfume de mujer, y mejor no hubiera cuestionado nada por la paliza que me gané. Me golpeó muy fuerte usando los puños de sus manos. Quedé en el suelo protegiéndome con mis brazos mientras me daba de patadas en el estómago. Al final sentí cómo la vista se me puso negra y miré pequeñas luces resplandecientes por el techo. En ese momento pensé en el mismo diablo, pidiéndole por todos los medios una oportunidad para vengarme de ese hombre que tanto daño me había hecho, en esa vida o en la otra. Sentí cómo mi cuerpo se comprimió, perdiendo el conocimiento. Alcancé a oír cómo me llamaban por mi nombre, y otra voz femenina decía: «¿Qué hiciste, animal?», quedando después en un profundo silencio. Con el paso del tiempo, me miré nuevamente con otras personas. Era algo extraño, porque al verme en un espejo, parecía una niña de 6 años. Comprendí que había tenido un largo sueño, quizás sobre un futuro incierto que en verdad me dio mucho miedo. Entonces fui creciendo hasta convertirme en una muchacha de 15 años. En ese tiempo tenía esos recuerdos violentos, y la verdad no entendía por qué sucedían. Era como si yo misma lo hubiera vivido, y apenas era un adolescente. Me preguntaba entonces, ¿cómo era posible? En ese tiempo, con el paso de los meses, a mi mente venían imágenes o escenas de ese tipo. Era como si se tratara de mí, y hasta cierto punto, me estaba causando algo de incomodidad en mi vida cotidiana. Una noche soñé con esas escenas violentas, donde un hombre me propinaba varios golpes con los puños de sus manos. Misteriosamente me dio un fuerte dolor de cabeza, y un rayo de luz miré a mi alrededor. No podía creerlo, pero esas escenas que tanto había soñado eran de mí misma, pero con diferente cuerpo. Vivía en ese entonces con unos padres maravillosos. Me consentían y daban todo el amor que a una hija se le puede brindar. Tuve una magnífica fiesta de 15 años, pero siempre recordaba esas escenas que a veces me causaban pesadillas y traumas. A consecuencia de ello,
comencé a tener ataques de pánico por las noches. Mis padres, asustados, me llevaron al doctor, donde me recomendaron acudir con un especialista de la salud mental. En este caso, me atendió una psicóloga, a quien me hice su amiga. Viviana escuchó cada uno de mis espantosos sueños sobre aquel hombre violento y la forma en que era golpeada. Ella decía que era una vida pasada que viví, porque espiritualmente había nacido en otro cuerpo. Viviana era experta en la espiritualidad. Ella trabajaba de esa manera, y de algún modo comenzó a ayudarme para sobrellevar aquella situación vivida. Con el paso del tiempo, fui recobrando más recuerdos. Era como si uno nuevo se me desbloqueara de la cabeza, y así comenzaba a vivir imágenes o escenas a través de mis sueños. Algunos muy traumáticos. Sin embargo, el rostro de ese hombre no lo podía olvidar. Un día le confesé a Viviana que deseaba encontrar a esa persona que me hizo tanto daño. No sabía si aún seguía vivo, o más bien, desconocía el tiempo que ya había pasado. Los sueños se hicieron más recurrentes, y en uno de ellos logré recordar el nombre de Alfonso. Así se llamaba ese hombre, Alfonso. Recordé todo en su totalidad, sus apellidos y en dónde estaba esa casa. Para ese entonces, mis padres decidieron irse a vivir a otro estado, por asuntos del trabajo. Pero yo no me quise ir con ellos, con el pretexto de mis terapias con Viviana, y ellos siempre me apoyaron con eso. Por las noches antes de dormir, sentía un odio que iba recorriendo en todo mi cuerpo. El culpable era ese hombre Alfonso, y me entró una profunda ansiedad por encontrarlo. Tenía que saber en dónde estaba ese desgraciado. Solo así iba a poder descansar y vivir en paz. Me puse a buscar por la web su nombre. Tardé un poco, pero al fin lo había encontrado. Se veía un hombre de dinero, pero ahí tenía 55 años. Al parecer era el dueño de una microempresa de productos de plástico. Cuando visité aquella tienda, en la puerta se encontraba un anuncio solicitando empleada para atender la caja. Yo en ese tiempo había terminado la licenciatura en contaduría. Era buena con las cuentas, porque me encantaban las matemáticas. Entré y pedí informes acerca del empleo. En ese instante, cuando llenaba un formulario, escuché esa voz familiar que tanto me había helado la sangre. Al darme la vuelta, era él, Alfonso. Estaba ya viejo y muy cambiado, con unos kilos de más. Se acercó al verme llenar el formulario para la solicitud de empleo, y al tenerlo frente a mí, sentí una ira que recorrió en su totalidad mi cuerpo. ¿Le puedo ayudar, señorita?, dijo él, mostrando una mirada seductora. En ese momento sentí el mismo escalofrío de mis recuerdos, pero a pesar de eso, aguanté la ansiedad que me consumía por dentro. Deseaba tanto salir de ese lugar para olvidarme por completo de mi propósito. Después de llenar mis datos, Alfonso me quedó mirando, formando una sonrisa en su rostro. Al parecer estaba satisfecho, porque mencionó que yo me podía quedar con el empleo sin algún problema. Yo le pregunté si me pondría a prueba. Él me dijo que no hacía falta, que se veía que yo era una chica muy capaz. Ya había conseguido uno de mis propósitos, un trabajo que me permitiera estar cerca de ese hombre, y fue muy feo para mí darme cuenta de cómo era en realidad Alfonso, sin su máscara de seductor. A la mañana siguiente llegué muy temprano. Para eso ya me estaba esperando con unos documentos en mano. «Es tu contrato», dijo la chica encargada de realizar los inventarios. Cuando miré, no podía creer el sueldo que iban a pagarme. Era mucho para el puesto solicitado. Cerca de 4,000 pesos semanales. En realidad, un excelente sueldo.
Bueno, también necesitaba el dinero para costear mis gastos, así que me quedé a trabajar. Pensaba en seducir a Alfonso para que éste cayera en mis redes, pues con cada segundo del tiempo que pasaba, mi odio hacia él se iba incrementando como jamás imaginé. Sin embargo, me pregunté si seguía siendo aquel hombre violento que me quitó la vida en ese tiempo. Y no me equivoqué. Cuando miré que maltrataba a una de las empleadas por no acomodar bien las cosas en su lugar. Sigue siendo un desgraciado, pensé. Con el paso de los días, Alfonso se portaba demasiado amable conmigo, e incluso me ofrecía un café todas las mañanas. Los demás empleados comenzaron a murmurar cosas de mí a mis espaldas. Me miraban con resentimiento, diciendo que había entrado allí para quedarme como patrona, porque Alfonso tenía mucho interés en mí. Al saber esas suposiciones, me di a la tarea de acelerar mis planes, y sin creer en lo que sería capaz, llevé a Alfonso hasta el cuarto de un hotel para que cayera en mis brazos. No me costó nada de trabajo. El viejo insinuaba querer estar una noche conmigo, y me aproveché. Solo tenía 20 años, y era mucho más grande todo el odio hacia Alfonso, que no me importó perder mi virginidad con él. Sentí cosas que la verdad me provocaron mucho placer, porque para ser un señor de 55, me supe dejar muy bien satisfecha en todos los sentidos. Aunque mis planes de venganza siempre los tuve presentes en todo momento. A partir de esos momentos, Alfonso hacía todo lo posible por quedar bien conmigo. Se volvió adicto a mi cuerpo. Y yo, bueno, no me costaba nada complacerlo. Me daba lo que yo deseaba, y hasta un auto logré que me comprara. Los empleados de la tienda estaban furiosas. Todas de alguna manera me odiaban. Hasta que un día, Alfonso me pidió que fuera su esposa. Era el momento perfecto que estaba esperando. Al fin iba a volver a su casa como su esposa, pero en otra vida y en otro tiempo. Alfonso arregló todo en el registro civil. A mis padres ni siquiera les comenté que iba a casarme. Nada me importaba en ese momento. Solo deseaba vengarme de Alfonso, y ese matrimonio era el primer paso. Por la tarde, estando en mi casa, me quedé tumbada en la cama, mirando boca arriba. Cuando cerré los ojos, viajé de inmediato al pasado, ahí en mi otra vida, donde Alfonso me golpeaba, dejándome moribunda. Entonces, ese sentimiento de furia se iba incrementando en mi pecho, y me hacía falta algo para completar mi venganza. Recordé por un momento unas experiencias de compañeras de la escuela. A veces nos poníamos a platicar de todo, y precisamente decía una de ellas acerca de los brebajes de brujería. Yo no creía en esas cosas, pero al estar pensando recordé el momento exacto que cerré los ojos en aquella ocasión, y bien que miré una sombra negra junto a mí cuando ya no supe nada más. Busqué información en la web acerca de personas que se dedicaban a eso, y también compré algunos libros por internet, donde tardaron como 2 días en llegar a mi casa. Cuando estudié a profundidad el material que había comprado, me di cuenta de alguna manera que era mucho más sencilla de lo que esperaba. En los conjuros se trataba de invocar presencias, con cánticos fáciles de pronunciar. Quizás en ese momento no creía en su totalidad que funcionara. Sin embargo, algo muy dentro de mí me decía que lo intentara, porque los buenos resultados iban a estar ahí. Decidí entonces experimentar primero, así que acondicioné mi habitación apagando las luces. Dejé solo 2 veladoras encendidas, en las cuales me alumbré mientras sostenía uno de los libros de brujería. Ahí decía claramente que, una vez hecho el pacto, ya no había nada que hacer para arrepentirse. Leyendo cada una de las advertencias, aún así decidí arriesgarme, e hice un ritual
para que Alfonso fuera un hombre bien mansito conmigo, y no violento como fue en mi otra vida. En ese momento, las llamas de las veladoras se apagaron de golpe, y sentí cómo se me pusieron los pelos de punta. Había algo en la habitación, porque inclusive todo el ambiente estaba muy helado, como cuando se abre la puerta del refrigerador. Días después, Alfonso y yo nos casamos en el registro civil. Esa vez solo fuimos nosotros dos, y contratamos a los policías que se encontraban en el lugar para nuestros testigos. Después de la ceremonia, me llevó hasta la habitación de su casa, donde me miraba con mucha ansiedad, deseo y lujuria. Alfonso me hizo suya de la manera más exquisita. Disfruté mucho el momento. En eso no les puedo mentir, porque tenía una forma de hacerme sentir el máximo de los orgasmos, y la verdad no deseaba que se terminara. Yo le correspondí de la misma manera, y aunque estaba a punto de explotar de tanto placer, no se me olvidaba en ningún momento mi venganza. Después del acto, quedó recostado en mi pecho. Horas después, cerca de las 5 de la madrugada, me levanté al baño para preparar todo lo de mi venganza. En ese momento, vacié un poco de mi flujo vaginal en un pequeño frasco, para después dárselo de beber en un café por la mañana, junto con otras sustancias más que ya traía preparadas. Cuando él despertó, exigió de inmediato su café. Era el mismo tono de voz que usaba antes. Entonces mis manos comenzaron a temblarme, pero por fortuna logré controlar mis nervios. Lo besé apasionadamente. Después le serví el café, tal y como le gustaba en mi vida pasada. Entonces me miró algo sorprendido, porque nadie sabía ese secreto más que yo. En fin, Alfonso hizo caso omiso, y bebió todo el café hasta terminarlo. Después, Alfonso me dijo que tenía que irse, que yo me quedara en casa. A partir de ese momento, comencé a darle la misma sustancia en la bebida. Pasaron días y no veía nada diferente, hasta que miré que comenzó a tener varios problemas de salud. Se le quedaban entumidas las piernas, y a veces no podía levantarse cuando estaba sentado. Y de esa manera dejamos de tener intimidad, porque ya no podía hacerlo. Alfonso comenzó a mostrar su mismo carácter de antes, pero yo seguía dándole la bebida hasta que ya no me quedaba nada en ese frasco. Una tarde se quedó dormido en el sillón. Cuando despertó no pudo moverse, y desesperado me gritó para que lo ayudara. Yo lo estaba escuchando desde la cocina, y tenía una alegría de satisfacción, porque por fin ese desgraciado estaba pagando con creces el haberme asesinado en mi otra vida. Me acerqué fingiendo estar preocupada para llevarlo al médico, y entre varios estudios no le encontraron algún padecimiento. Sin embargo, la movilidad de sus piernas poco a poco se iba perdiendo, hasta que ya no pudo levantarse de la cama y necesitó una silla de ruedas. Ese fue el mejor momento para mí, pues le preparé una rica cena para recordarle todo aquello que había hecho conmigo en mi otra vida. Me puse bonita con el vestido más sensual que podrían imaginarse. Cuando me miró no pudo contener su impotencia, porque ya no iba a poder hacerme el amor de manera salvaje, y hasta cierto punto extrañaba eso de él. Lo miré, y después de servir la cena, le pregunté sobre su vida pasada. ¿Quiénes fueron sus parejas? Algo nervioso, no quería hablarme al respecto. Solo mencionó algunas mujeres que no conocía, pero hubo unos segundos en que se quedó profundamente callado. Entonces le dije: ¿te acuerdas cuando me lastimaste aquella vez a golpes? Por tu culpa quedé tendida en el suelo sin moverme. Hacía todo lo posible para complacerte, y en recurrentes ocasiones me enviaste al hospital malherida.
Alfonso no entendía nada de mis palabras, o al menos no comprendía por qué yo sabía todo eso de la mujer que fui en esa vida pasada. Mientras íbamos consumiendo la cena, le hablé cómo nos habíamos conocido, sobre mi alejamiento con mi madre en ese tiempo, y sobre todo los hijos que había perdido por los golpes. Él, con un semblante pálido, me preguntó quién era. Parecía que había mirado un fantasma. Alfonso entendió que ahora era mi turno de cobrarme cada uno de los golpes de todo mi cuerpo. Entonces lo puse en el suelo y con una navaja fui cortando la piel de su espalda. Él ni siquiera se podía mover, pero sentía mucho dolor, el que se merecía. Suplicando de clemencia, me dijo que basta, que parara. Pero yo recordaba aquellas ocasiones cuando me golpeaba sin piedad. Mi cuerpo frágil estaba muy lastimado, y apenas si tenía fuerzas para realizar las labores domésticas de la casa. Alfonso no terminaba de creer la situación. Juraba que todo era un engaño, y me entregaría a las autoridades. Pero ahora nos encontrábamos solos, pues en su casa únicamente estábamos él y yo. Despedí a las muchachas de servicio. No había nadie quien lo ayudara, y en la tienda puse a otra persona para hacerse cargo. Fui tan inteligente que ya todo estaba perfectamente calculado. A partir de ese momento, disfruté torturando a ese desgraciado de 1000 maneras. Lastimé lo que quedaba sensible de su cuerpo durante todos los días, y lo hice beber de su propia sangre. Este me suplicaba, pero yo no podía sentir nada de compasión, porque mi corazón estaba lleno de odio y de venganza. Así pasaron los días, pero para mi mala suerte, un día él ya no despertó, había muerto. Con mucha dificultad me deshice de su cuerpo. Nadie supo qué pasó con Alfonso, y al no tener familia, tampoco lo buscó nadie. Su tienda cerró, o más bien, me encargué de venderla mucho antes, y con el dinero me fui para los Estados Unidos, cruzando la frontera. Hasta la fecha sigo escondida. Mis padres supieron que me fui del país, pero para seguir estudiando. No he regresado para nada, y al querer informarme sobre Alfonso, no hay noticias de su desaparición. Sé que lo que hice fue un crimen, pero estoy en paz, porque de alguna manera vengué mi propia muerte, aunque eso signifique haberme ganado mi pase directo al infierno.